En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora del mercado de las criptomonedas, tratando Bitcoin, Ethereum y la situación de las altcoins en general. Cualquier persona que ya haya vivido en algún momento un mercado alcista en Bitcoin sabe perfectamente que cuando Bitcoin tira y lo hace con fuerza, tanto en tendencia alcista como en tendencia bajista, tanto para formar nuevos mínimos como para iniciar nuevos máximos, ya sea habiendo roto los máximos históricos anteriores o no. Independientemente de ello, lo que está claro es que en términos generales suele tirar más hacia arriba que hacia abajo, pues simplemente por crecimiento del activo, por adopción, por cada vez más utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quita, como digo, que cada vez que toma una dirección pueda hacerlo con fuerza. Independientemente de ello, pese a saberlo, tenemos que tener en cuenta dos cosas: la madurez del movimiento con la información que tenemos y la valoración de otras opciones. Y es un poco lo que vamos a ir tratando, no solo en el ámbito de Bitcoin, sino en el mercado del resto, sino también en el ámbito, perdón, del resto del mercado, para entender un poco los cambios que se han formado y el punto en el cual nos encontramos desde un ámbito más contextual, más genérico. Y la realidad es que ahora, pese a que sabemos lo primero que he dicho, y es que el precio de Bitcoin cuando tira, tira y lo hace con fuerza, si valoramos los cambios que se han formado con la información que tenemos, no hay grandes cambios, al menos de momento. Y segundo, como digo, tenemos que valorar otras opciones. Y esas opciones pasan por la ruptura o no ruptura de los máximos históricos anteriores. ¿Por qué? No por ser el máximo histórico anterior, sino porque el momento en el cual tú rompes, y no solo rompes, sino que también confirmas la ruptura por encima de estos niveles, de la zona de los 109.000, 110.000, estás formando un máximo creciente. No voy a entrar a valorar el hecho de que el precio aún no ha confirmado la ruptura por encima de los mínimos que formamos en diciembre, enero del año 2024, 2025. Simplemente quiero focalizarme ahora en los máximos y mínimos crecientes. Está claro que los mínimos siguen siendo crecientes. Aquí tenemos la última zona de mínimos, aquí tenemos la anterior, aquí tenemos la anterior, aquí tenemos la anterior y aquí tenemos la anterior. Como vemos, los mínimos son crecientes. Anteriormente, ¿cómo eran los mínimos decrecientes? ¿Por qué? Pues porque cada vez los mínimos eran menores, con lo cual estamos haciendo lo mismo que aquí, pero al revés. Es la definición básica de un mercado alcista. Pero una tendencia alcista se corresponde por una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Y en este preciso instante estamos pues en dirección de formar una nueva sucesión de máximos crecientes, porque los mínimos ya los hemos dejado claramente atrás y son claramente crecientes. Ahora bien, el hecho de que el precio no sea capaz de formar un máximo creciente por encima de esta zona de aquí es cuando complica la situación, es cuando cambia la tesitura de esto que estamos viendo, la tesitura de una estructura de doble techo, digámoslo claro, y caída, con un triple techo o una estructura de doble techo mayor que ya no solo quedaría latente en gráfico semanal, sino que también quedaría latente en gráfico diario. Es decir, no, obvio, no estamos abogando por esa dirección, simplemente estamos marcando las pautas que tenemos que tener en cuenta. Pero si el precio en gráfico mensual hace así, ¿qué es lo que estará haciendo? La misma estructura que hizo en gráfico semanal. Esta misma estructura, fijaros, es literalmente lo mismo. Incluso las velas coinciden bastante. Movimiento impulsivo, caída, se levanta, intenta romper, doble techo y para abajo. Movimiento impulsivo, caída, se levanta, intenta romper, frena y para abajo. Y el para abajo, en gráfico mensual, no implica solo un pequeño pullback. Imaginaros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses de movimiento correctivo. Es que es prácticamente una cantidad de meses de mercado bajista. Y no solo eso, sino que entramos en esa misma disposición en la cual entramos en esta estructura de aquí, en la cual el precio después de subir
hizo el pullback, se levantó, hizo un máximo decreciente, volvió a caer, intentó subir, volvió a caer, intentó subir, volvió a caer. No fue algo dramático, pero fue algo duro. Dio palo, aburrió, provocó que muchas altcoins no sobrevivieran a este movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, sabemos que cuando el precio de Bitcoin tira, tira. Ahora bien, ¿por qué no podemos valorar otras opciones? ¿Por qué no podemos tener en cuenta las condiciones que hay que aplicarle a que el precio tire? ¿Qué significa tirar? Esto no es un concepto, esto no es una pauta que tú puedas seguir. ¿Qué significa? Pues romper máximos anteriores. ¿Y qué es lo opuesto a romperlos? No romperlos, evidentemente. ¿Y qué implica no romperlos? Porque el hecho de romperlos ya sabemos lo que implica. Muy bien. ¿Qué implica no romperlos? Implica una estructura de máximos decrecientes y entrar en una tesitura similar, que provocaría, pues, algo así. Que provocaría algo así. Algo muy similar a lo que se vivió en el año 2024, con prácticamente todo el año, pues bueno, de vacaciones, por así decirlo. Además, esto, y simplemente como mera curiosidad, ya para enlazar con el siguiente análisis, está replicando, o estaría replicando, ya no solo el mismo patrón que en el año 2019, sino también los mismos números. Fijaros que en el año 2019 llegamos a un mínimo de 7.000 y pico, ¿no? 7.300 aproximadamente, esta zona de aquí. ¿A qué hemos llegado en Bitcoin? A 74.000, 75.000, prácticamente el por 10. ¿Qué es lo que hizo luego el movimiento? Levantarse y atacar los 103.000, o sea, los 10.300, perdón. 10.300, 10.400, 10.500, por ahí. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Atacar los 101.000, 102.000, 103.000, 104.000, un por 10. ¿Qué implicaría el hecho de seguir esta estructura? En este caso, el precio llegó a los 6.400, 6.500, bueno, por ahí. ¿Qué implicaría hacer un por 10? Pues atacar los 64.000, 65.000. Esto simplemente como mera curiosidad. Una estructura que no solo es idéntica, o no idéntica, pero muy similar en cuanto a acción del precio y en la cual nos hemos apoyado durante meses y meses para ir viendo un poco todo lo que iba ocurriendo en la actualidad, ahora y semanas atrás, sino que también, numéricamente hablando, esto de aquí representa lo mismo que esto, pero aquí está multiplicado por 10. Del mismo modo, capricho o no capricho, del mismo modo que si vamos al gráfico de Ethereum, vemos y recordaréis que se replica igual, en forma de por 10. No solo en forma de estructura, después del mercado bajista, Ethereum se levanta, pullback, inicia esta estructura en la cual le cuesta, se levanta con fuerza, hace como una especie de doble techo y rompe la diagonal. Mercado bajista, se levanta, pullback, hace esta estructura como de poca fuerza, se levanta con fuerza, hace el doble techo y rompe la diagonal, no solo en cuanto a la misma estructura, de hecho, fijaros, en el momento en el cual rompe la diagonal y la bull market support band, lo que hace Ethereum en este momento es caer con fuerza, pullback con fuerza hasta todos estos niveles y luego continúa. ¿Qué es lo que ha hecho ahora? Caer con fuerza y está haciendo el pullback a todos estos niveles. Y en la misma caída ha roto tanto la bull market support band, que está un poquito más arriba, como la diagonal. Pues bien, los números también son literalmente los mismos. Aquí tenemos una zona de 80 y aquí tenemos una zona de 900. Aquí tenemos una zona de 101 y aquí tenemos una zona de 1100. Aquí tenemos una zona de 151 y aquí tenemos una zona de 1500. Y así sucesivamente. Aquí se forma la ruptura en 200 aproximadamente y aquí se forma la ruptura en, 240 aproximadamente, ahí lo tenemos, y aquí se forma la ruptura en 2500. Es decir, es la misma estructura y son los mismos números. Esto evidentemente es incluso casualidad, no es causalidad de nada, pero solo quería enseñar esa réplica. El punto de Ethereum es bastante claro, ya lo sabemos, hemos llegado a zonas importantísimas, los 1500, 1600, niveles donde se juntaba no solo zonas de soporte horizontales, sino también la parte intermedia de la banda de regresión logarítmica.
y eran zonas muy interesantes para Ethereum. ¿Por qué? Primero, por por cuáles eran esos niveles, perdón, por la zona de los 1500, 1600. Segundo, por la misma estructura que se replicó ya en el SP500 en el año 1981, o sea, 1890. Si venimos aquí, vamos a quitar esto y nos vamos al 1990, veremos cómo, y con esto ya cambiamos rápidamente a por lo siguiente. Ahí está. Se ha replicado o se está replicando la misma estructura. La pegamos, hacemos grande y vemos que es literalmente lo mismo. Entonces sabíamos que después de esta estructura de caída con fuerza en Ethereum, después de replicar lo mismo, se levanta, doble techo, cae, toma liquidez, caída fuerte, se levanta, doble techo, cae, toma de liquidez, caída fuerte, venía este movimiento, impulso, pullback y continuación. Obvio, no sabes cuándo va a venir exactamente, porque entre nosotros, Ethereum no solo estaba bien en los 1600, 1500 como soporte, estaba bien un poquito más arriba y también un poquito más abajo. Las cosas como son. Aquí es desde donde se levanta el precio de Ethereum, desde la banda inferior de regresión logarítmica, es desde donde se levanta el precio de Ethereum para formar nuevos máximos históricos y continuar con el movimiento. Pero bueno, ¿por qué intuíamos que podía darse este movimiento? Por los dos puntos que he comentado. Importante, y no solo por eso, sino también por los niveles en los cuales nos encontrábamos si vamos directamente a la comparativa entre Ethereum y Bitcoin. Y en este caso, pues de nuevo, no solo replicando los anteriores mercados bajistas, se estaba formando literalmente lo mismo. De hecho, habíamos hablado de esta zona, literalmente hablando, lo pones antes, lo pones después, más arriba, más abajo, pero de todos estos niveles, sino que entendemos que, pues mirad, desde el mínimo anterior se levanta con fuerza, desde el mínimo anterior se levanta con fuerza, hace un máximo de color verde, primer mínimo crítico en lila, mínimo crítico en lila, se levanta, máximo decreciente en naranja, se levanta, máximo decreciente en naranja, impulso, pullback amarillo y fuerte al lila. Impulso, pullback amarillo y fuerte al lila. Doble suelo en el lila, doble suelo en el lila y rompemos los mínimos para formar la caída final. Rompemos los mínimos para formar la caída final. Pues oye, después de esa caída final ya veíamos que había una clara diferencia de valoración entre Ethereum y Bitcoin. Pues es interesante el empezar a participar en Ethereum si es que no lo has hecho, aprovechándote de esa devaluación respecto a Bitcoin. Ahora, ¿qué es lo que tocaría? Pues ya lo sabemos lo que tocaría. El impulso, el pullback, el mínimo creciente y el cambio de estructura. Esto lo subí el otro día, ayer o antes de ayer en Telegram, con estas dos flechas blancas que he subido, que he dibujado, simplemente indicando esos mínimos crecientes. Y es en la cual estaríamos ahora mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que entender? Sí, cuando Bitcoin tira, no sé qué, pero después del impulso viene el pullback. Punto. Y además, el hecho de que el precio de Ethereum contra Bitcoin pueda formar un cambio de estructura para que Ethereum empiece a comportarse mejor que Bitcoin en pro de un gran mercado alcista, no implica que esto tenga que estar subiendo constantemente. Si ponemos encima de este gráfico el gráfico de Ethereum, vemos que mientras se estaba gestando este cambio de estructura en Ethereum Bitcoin, formando los mínimos crecientes y tal, lo que estaba haciendo el gráfico de Ethereum era seguir cayendo. Es así, seguíamos cayendo en Ethereum. Así que tenemos que entender que ese gesto de cambio de estructura puede formarse dentro de una tesitura no tan positiva para Ethereum, de pullback y continuación a la baja en el corto plazo. Porque es como se ha formado en otras ocasiones. Además, la sobreventa gigante a la cual se ha visto sometido Ethereum contra Bitcoin ha provocado que se forme una subida del 25,91% en una semana y no seamos capaces ni de atacar la media móvil de 20 y de 21 en gráfico semanal, es decir, la Bull Market Support Band. No hemos sido ni capaces de contactar con ella. Del mismo modo que ocurrió en la primera gran semana alcista que dio paso al principio del fin
de la tendencia bajista de Ethereum Bitcoin. ¿Qué es lo que ocurrió? Sobreventa gigante, desaceleración, giro muy fuerte que ni toca la bull market support band. Luego, con las próximas semanas lo termina tocando, doble suelo y para arriba. El giro gigante que no toca la bull market support band, siguientes semanas la podemos tocar, doble suelo y para arriba. Esto sería un escenario más que noble, más que cómodo y más que normal. No sería ninguna estructura extraña. Si comparamos Ethereum contra las altcoins en términos generales, vemos que hemos estado en una estructura alcista de las altcoins contra Ethereum en todo momento, solo por un motivo, y es que las altcoins en general, restando USDT, se han comportado mejor que Ethereum en muchas fases de mercado. Y es así, porque Ethereum le ha costado y mucho. Pues bueno, han llegado a zonas importantísimas donde estamos empezando a formar ese giro. ¿Es un giro que ya es determinante? No, del mismo modo que tampoco lo era aquí. Aquí estuvimos cayendo en el anterior cambio de estructura, cuando las altcoins también se estaban comportando mejor que Ethereum, se formó un cambio de estructura importante con 3 semanas claramente bajistas de Ethereum, o sea, de las altcoins contra Ethereum. Aquí las altcoins se estuvieron comportando mucho peor que Ethereum, por eso estábamos cayendo. Pero luego, ¿qué hicimos? Frenar, doble techo y cambio de estructura. Pues ya está. Hemos visto una gran sobrecompra en este caso, hemos frenado. Hemos visto la primera caída fuerte. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Frenar, formar un cambio de estructura, ya sea un doble techo o un máximo decreciente, y luego girar. Y ya poder ver cómo Ethereum se comporta claramente mejor que Bitcoin, que las altcoins, etcétera, etcétera. De hecho, si vamos y ponemos la dominancia de Ethereum, vemos que estamos esto es la dominancia de Ethereum, ¿eh? No es Ethereum contra Bitcoin ni ninguna historia rara. La dominancia de Ethereum. Bueno, la dominancia de Ethereum ha subido la última semana un 22,69%, una auténtica barbaridad. De lujo. Estamos al 9,22% y también estamos en el mismo punto en el cual en el mercado alcista anterior frenamos. Exactamente en este punto. ¿Significa que esto no pueda seguir subiendo? No, ni mucho menos. Puede seguir subiendo incluso. Pero vigilemos qué implica esa subida realmente para la estructura, para el cambio de estructura. No es cuánto se sube o cuánto se cae, sino qué provoca esa subida o esa caída en el gráfico. ¿Qué es lo que está provocando? ¿Está provocando un cambio real en el gráfico de algo? Porque es que estamos viendo que no solo se están repitiendo los mismos patrones y los mismos niveles, sino que además esos patrones y esos niveles nos envían todos y cada uno de ellos a una estructura muy clara y muy específica. De hecho, si vamos, en vez de analizar las altcoins contra Ethereum, las altcoins contra Bitcoin, que estamos en ese claro desarrollo bajista, es así, estamos ya en esa estructura donde después del mes de abril, durante los meses siguientes se forma una caída grande, podemos darnos cuenta de que dentro de ese tipo de estructuras, dentro de ese tipo de caídas, lo que se forma primero es un pullback y una caída. Un pullback y una caída. El precio cae, un pullback y una caída. El precio cae, un pullback. Podemos aún seguir viendo esas caídas en Total 3 menos USDT entre Bitcoin, entre las altcoins y Bitcoin. No significa ni que tengan que caer las altcoins, ni que tenga que caer Bitcoin, ni que tenga que ocurrir esto desde el principio. Puede ocurrir en un escenario mixto. Sin embargo, no podemos descartar porque se haya visto 1 o 2 o 3 semanas, si esas semanas no han provocado ningún cambio estructural y hay patrones que aún implican esa fuerza o esa contención en el argumento de, venga, al season, todo el mundo para arriba, porque esto ya lo hemos vivido. Ya se ha narrado esto 3 o 4 veces anteriores en todo este mercado y no ha ocurrido nada. Y fijaros, aquí estamos viendo cómo se comportan las altcoins contra Bitcoin. Esto de aquí, que hemos vivido esta semana, en el cual estamos hablando de una subida del 8%, es mayor que, por ejemplo, el 37% que se formó en marzo. Es mayor que el 55% que se formó en octubre. Es mayor que el
23% que se formó en septiembre es mayor que el 19% que se formó en julio o del 24% que se formó en marzo o del 30% que se formó en enero o del 18% que se formó en noviembre, estamos ya en 2023, o del 24% que se formó en junio. No. He contado ahora como 10 veces distintas en las cuales las altcoins iniciaron un movimiento mayor que Bitcoin que nos hemos tenido que ir hasta el 2023. Y en ninguna de estas ocasiones ha habido un sobrepaso. En ninguna de estas ocasiones las altcoins han sido capaces de comportarse mejor que Bitcoin. De hecho, no solo eso, sino que si ponemos others encima de la mesa, vemos grandes estructuras bajistas. Momentos específicos donde el precio sube, pero grandes estructuras bajistas, que ahora mismo nos llevan a niveles de diciembre, noviembre del año 2023. Imaginaros a Bitcoin en el mismo nivel que noviembre del año 2023. Es decir, imaginaros a Bitcoin en los $32.000. Pues las altcoins se han comportado como si Bitcoin estuviera ahora en los $32.000. Y durante todos estos procesos hemos contado 10 veces en las cuales han formado arrancadas mucho superiores a la arrancada que hemos visto ahora. Que es verdad que no ha terminado, perfecto, y seguramente puede llegar a superar alguna de las que hemos visto hasta ahora. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿este movimiento es lo suficientemente grande como para perdurar? Ahora que hemos puesto others, y con esto ya termino, si comparamos others entre Bitcoin, estamos dentro de toda esa fase impulsiva, a la baja, perfecto. ¿Qué hace others Bitcoin cuando rompe por debajo de los mínimos anteriores? Pullback, se levanta, caída con fuerza. Pullback, se levanta, caída con fuerza. ¿Qué viene ahora? Pullback. Estamos dentro de esa estructura bajista. Pues ya está, no ha cambiado nada. El patrón es el mismo que aquí, el patrón es el mismo que aquí. Y no me voy a venir aquí a replicar el mismo patrón para no ser pesado con la repetición de patrones. Pero el punto es el hecho de entender que de momento no hay cambios claros en lo que estamos viendo. ¿Es susceptible de que ocurran? Sí, perfecto. ¿Cuál es el roadmap en este sentido? Primero, esperar a que se forme o a que termine ese movimiento alcista. El ejemplo del cuchillo que está cayendo, dejamos que caiga y analizamos. Pues en este caso es al revés, en vez de caer está subiendo el cuchillo, a ver hasta dónde llega. Y una vez deje de subir, analizamos. ¿Por qué? Porque después del impulso viene el pullback. Y por mucho que nos estemos impulsando ahora, si cuando haya un pullback, la dominancia de Bitcoin vuelve a los 60 y pico, Ethereum Bitcoin vuelve al mínimo anterior, Ethereum vuelve a caer el triple que Bitcoin, Cardano, Solana y compañía, ¿de qué ha servido este impulso? De nada, un nuevo movimiento más en el cual Bitcoin ha vuelto a salir reforzado dentro de toda la misma dinámica y narrativa que hemos estado viendo en todo este mercado alcista de 2 o 3 años ya prácticamente. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo tendrás otros enlaces de interés, cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.